Cuando Esteban contrató a Carolina para cuidar de su hija enferma, nunca imaginó que ese simple acto desenterraría secretos que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Qué verdad oculta se esconde detrás de su llegada? Descúbrelo en esta impactante historia llena de giros inesperados. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta intrigante historia. La mansión Gálvez se alzaba majestuosa al amanecer, con sus altos ventanales reflejando los primeros rayos del sol. Era un hogar imponente, símbolo del éxito de Esteban Gálvez, un hombre conocido tanto por su fortuna como por su carácter reservado. Pero detrás de esas paredes elegantes y frías habitaba una profunda tristeza que ningún lujo podía ocultar. Desde la muerte de Mariana, su esposa, Esteban había encontrado consuelo únicamente en su hija adoptiva, Beatriz, quien enfrentaba una frágil salud desde temprana edad. Ahora, con su estado empeorando, necesitaba encontrar a alguien que pudiera cuidarla y devolverle algo de alegría. En el gran salón de la mansión, una fila de mujeres esperaba su turno para la entrevista. Algunas llevaban carpetas con referencias impecables, otras trataban de disimular su nerviosismo ajustándose los uniformes. Esteban, sentado en un sillón de cuero junto a su amigo Ignacio, revisaba los documentos de cada candidata con expresión seria. Aunque Ignacio trataba de aligerar el ambiente con comentarios casuales, Esteban no mostraba interés en conversaciones triviales. «No necesito solo experiencia, Ignacio», murmuró mientras devolvía el portafolio de una de las candidatas. «Necesito a alguien que realmente se preocupe por Beatriz». Fue entonces cuando Carolina entró al salón. Su ropa era sencilla, un vestido azul claro y zapatos desgastados, pero su postura reflejaba dignidad. Llevaba el cabello castaño recogido en un moño desordenado, y sus ojos, grandes y expresivos, parecían guardar historias que el tiempo no había borrado. Su aspecto contrastaba con el de las otras candidatas, pero fue su sonrisa cálida lo que llamó la atención de Esteban. «Señor Gálvez, soy Carolina López», dijo con voz firme pero amable, extendiendo la mano. Esteban la observó por un instante antes de estrechar su mano. Su saludo era firme, pero había algo en su tono que irradiaba honestidad. «¿Tiene experiencia cuidando niños?», preguntó sin rodeos, con los ojos fijos en ella. Carolina asintió. «He trabajado cuidando niños en diferentes hogares y también cuidé a mi propio sobrino durante años. Entiendo lo que implica cuidar a alguien que necesita atención constante». «¿Y por qué quiere este trabajo?», insistió Esteban, mientras Ignacio observaba con interés. Carolina dudó por un momento, pero luego respondió con sinceridad. «Porque creo que puedo marcar la diferencia. Sé lo que es necesitar ayuda y encontrar a alguien que realmente se preocupe». La franqueza de Carolina tomó por sorpresa a Esteban. Acostumbrado a respuestas ensayadas y currículos impecables, su honestidad lo desarmó. Sin embargo, su carácter pragmático lo llevó a continuar con preguntas más detalladas sobre sus habilidades y su disponibilidad. A pesar de su tono distante, Carolina respondió con serenidad, mostrando una determinación que resonó en el corazón del empresario. Tras entrevistar a todas las candidatas, Esteban se retiró a su despacho para deliberar. Ignacio lo siguió, con una sonrisa que denotaba su opinión clara. «Ella es la indicada, Esteban», dijo sin rodeos, refiriéndose a Carolina. «Tiene algo que las otras no tienen. Es evidente que no tiene el mismo nivel de experiencia que otras», respondió Esteban, mirando por la ventana hacia los jardines. «Pero hay algo en ella, algo que no puedo explicar. A veces lo que Beatriz necesita no está en un currículo», añadió Ignacio. «Ella necesita calidez, y Carolina tiene eso». Esteban asintió lentamente. La imagen de Carolina con su sonrisa sincera y su voz tranquila
no había dejado de rondar su mente. Finalmente tomó la decisión. Más tarde esa tarde, Carolina fue llamada de regreso al salón principal. Esteban la esperaba, esta vez con una expresión menos severa, aunque su tono seguía siendo formal. «Señora López», dijo, observándola directamente a los ojos, «he decidido ofrecerle el puesto. Comenzará mañana». Carolina sonrió, sorprendida pero agradecida. «Gracias, señor Gálvez. Haré todo lo posible por no decepcionarlo». Esa noche, mientras Carolina empacaba sus pocas pertenencias para mudarse a la mansión Gálvez, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que este trabajo podría cambiar su vida, pero también sentía un peso inexplicable en el corazón, como si algo de su pasado estuviera por resurgir. En la mansión, Esteban caminaba por el pasillo hacia el cuarto de Beatriz. Abrió la puerta con cuidado y observó a la niña dormida, su respiración tranquila pero débil. Aunque la amaba profundamente, sentía que no había podido llenar el vacío que la ausencia de Mariana había dejado en sus vidas. Tal vez, con la llegada de Carolina, algo finalmente podría cambiar. Y así, sin que ninguno de los dos lo supiera, los destinos de Esteban y Carolina estaban a punto de entrelazarse de una manera que transformaría sus vidas para siempre. La mañana en la mansión Gálvez comenzó con una brisa suave que hacía danzar las cortinas de las enormes ventanas del salón principal. Carolina llegó temprano, con una pequeña maleta en la mano y un corazón lleno de nerviosismo. Aunque la noche anterior había repasado en su mente cómo serían sus primeros días, nada podía prepararla completamente para lo que le esperaba. La majestuosa mansión parecía aún más imponente bajo la luz del día. Los techos altos, las paredes adornadas con cuadros de artistas famosos y los muebles perfectamente dispuestos hablaban de una vida de lujo y perfección. Pero Carolina, con su carácter sereno, no se dejó intimidar. Fue recibida por Teresa, la antigua gobernanta, quien, aunque amable en apariencia, dejó entrever un atisbo de desdén al mirarla. «Esta será tu habitación», dijo Teresa con voz seca, abriendo la puerta de un cuarto sencillo pero cómodo, ubicado en el ala de servicio de la mansión. «Espero que mantengas todo en orden». Carolina asintió, decidida a no dejarse afectar por el tono frío de Teresa. Después de todo, su prioridad era Beatriz. Minutos después, fue conducida al cuarto de la niña. La habitación de Beatriz era un mundo en sí mismo. Las paredes pintadas de un suave color lavanda, una cama cubierta con sábanas de algodón blanco y juguetes organizados meticulosamente en estanterías. Pero lo que más llamó la atención de Carolina fue la pequeña figura en la cama. Beatriz, de apenas 8 años, estaba sentada entre almohadas, con el rostro pálido y los ojos grandes que parecían demasiado serios para una niña de su edad. Carolina se acercó con cuidado, arrodillándose para estar a la altura de la niña. «Hola, Beatriz», dijo con una sonrisa cálida. «Soy Carolina y estaré contigo a partir de ahora». Beatriz no respondió de inmediato. Observó a Carolina con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si intentara descifrar quién era esa mujer. Finalmente, asintió levemente. «¿Te gusta dibujar?», preguntó Carolina, señalando un cuaderno y unos lápices de colores en la mesita junto a la cama. «A veces», respondió Beatriz en voz baja, casi inaudible. «Bueno, ¿qué te parece si hacemos algo juntas más tarde? Podemos dibujar lo que quieras». Beatriz pareció dudar por un momento, pero luego su rostro mostró un atisbo de interés. Esteban observaba la interacción desde el marco de la puerta con los brazos cruzados. Aunque no dijo nada, su mirada se suavizó al ver cómo Carolina se esforzaba por conectar con su hija. Había algo en ella, en su manera de hablar y en su paciencia, que lo intrigaba profundamente. A lo largo del día, Carolina comenzó a establecer una rutina con Beatriz.
La ayudó a levantarse de la cama, la acompañó durante el desayuno y la llevó al jardín para que tomara un poco de aire fresco. Beatriz, al principio reticente, comenzó a relajarse bajo la compañía de Carolina. Sus risas tímidas rompieron el silencio que había dominado la mansión durante meses. Por la tarde, mientras Beatriz descansaba, Carolina se dedicó a ordenar la cocina junto a Teresa. El ambiente estaba tenso y la hostilidad de Teresa se hizo evidente. «No te creas especial solo porque la niña te sonrió hoy», dijo Teresa con un tono cortante. «Aquí han pasado muchas cuidadoras antes que tú y ninguna duró mucho». Carolina, aunque sorprendida, mantuvo la calma. «Mi única intención es cuidar de Beatriz», respondió con firmeza, pero sin agresividad. «Haré lo mejor que pueda». Teresa soltó una risa sarcástica antes de marcharse, dejando a Carolina sola. Aunque el comentario la inquietó, decidió no darle importancia. Beatriz era lo que realmente importaba. Esa noche, mientras Carolina leía un cuento a Beatriz antes de dormir, Esteban pasó frente a la puerta abierta y se detuvo al escuchar la voz suave de Carolina y las risas contenidas de su hija. Era una escena que no veía desde hacía años y algo en su interior se removió. Más tarde, en su despacho, Esteban reflexionaba sobre el cambio que había notado en su hija en tan solo un día. Beatriz, quien había estado apagada y melancólica desde la muerte de Mariana, parecía haber encontrado un poco de luz en la presencia de Carolina. Sin embargo, esto también lo llenaba de preguntas. ¿Qué era lo que hacía a Carolina tan especial? ¿Por qué sentía que había algo más detrás de su bondad y empatía? Mientras tanto, en su habitación, Carolina miraba por la ventana hacia los jardines de la mansión. Aunque estaba feliz de haber hecho una pequeña conexión con Beatriz, no podía ignorar el peso en su pecho. Sabía que su presencia en esa casa no era una simple coincidencia, pero no estaba preparada para enfrentar los fantasmas de su pasado. Los días siguientes prometían traer más preguntas que respuestas, mientras los destinos de Carolina, Beatriz y Esteban se entrelazaban cada vez más. La rutina en la mansión Gálvez parecía haber encontrado un nuevo ritmo desde la llegada de Carolina. Beatriz, que antes pasaba la mayor parte de sus días encerrada en su habitación, ahora pedía salir al jardín con su nueva cuidadora. Las risas de la niña se escuchaban ocasionalmente en los pasillos, y hasta los empleados de la casa notaban un cambio positivo en el ambiente. Sin embargo, no todos estaban contentos con esta transformación. Teresa, la antigua gobernanta de la mansión, observaba todo con recelo. Había trabajado para la familia Gálvez durante años, y aunque respetaba profundamente a Esteban, no podía evitar sentir que su autoridad en la casa estaba siendo desafiada por la llegada de Carolina. La manera en que Beatriz parecía encariñarse con ella y la atención que Esteban comenzaba a prestar a cada detalle de su trabajo le generaban un resentimiento difícil de disimular. Una tarde, mientras Carolina ayudaba a Beatriz a dibujar en el salón principal, Teresa entró con una bandeja de té. Sus movimientos eran precisos, pero sus ojos se movían inquietos entre Carolina y la niña. «Beatriz, ¿te apetece un poco de té?», preguntó Teresa con una sonrisa forzada. La niña negó con la cabeza, concentrada en su dibujo. «Gracias, Teresa, pero estamos bien por ahora», respondió Carolina, manteniendo un tono amable. Teresa dejó la bandeja sobre la mesa y salió sin decir nada más, pero su expresión dejaba claro que no estaba satisfecha. Esa misma noche, en la cocina, Teresa comenzó a hablar con algunos de los otros empleados de la mansión. «No sé qué tiene esa mujer, pero algo no me gusta en ella», dijo mientras limpiaba con fuerza una copa de cristal. «Es demasiado amable, como si estuviera ocultando algo». Un joven jardinero, que apenas había tratado con Carolina, levantó la vista.
Yo creo que hace un buen trabajo con la niña. Beatriz parece más feliz. Sí, claro, respondió Teresa con sarcasmo. Pero la felicidad de la niña no es lo único que importa aquí. Hay reglas y ella parece no entenderlas. Mientras tanto, Esteban observaba de lejos las interacciones entre Carolina y Beatriz. Algo en la conexión entre ambas lo dejaba intranquilo. Había una naturalidad en cómo Carolina entendía las necesidades de la niña, como si instintivamente supiera qué hacer para calmarla o hacerla sonreír. Esto no era algo que se pudiera enseñar, pensaba Esteban, y aunque valoraba el progreso que veía en su hija, no podía evitar sentirse intrigado por Carolina. Una noche, mientras trabajaba en su despacho, Ignacio del Valle, su viejo amigo, lo visitó inesperadamente. Después de conversar sobre temas de negocios, Ignacio notó la mirada pensativa de Esteban. ¿Qué te preocupa, Esteban?, preguntó mientras encendía un cigarro. Tienes esa expresión que usas cuando algo no encaja. Esteban suspiró y apoyó los codos sobre el escritorio. Es Carolina. Desde que llegó Beatriz ha cambiado para bien. Pero hay algo en ella, Ignacio, algo que no logro descifrar. Ignacio sonrió ligeramente. Tal vez solo estás sorprendido de que alguien sea capaz de llegar a Beatriz de esa manera. No todos los días encuentras a alguien así. Esteban negó con la cabeza. No es solo eso. Siento que la he visto antes, o que su presencia aquí no es una simple coincidencia. Ignacio arqueó una ceja intrigado, pero no dijo nada más. En paralelo, Carolina comenzaba a notar las actitudes hostiles de Teresa. Los comentarios pasivo-agresivos y las miradas de desaprobación se volvieron más frecuentes. Una mañana, mientras Carolina ayudaba a Beatriz a elegir un vestido, Teresa irrumpió en la habitación. ¿No crees que estás tomando demasiadas libertades?, dijo Teresa con tono cortante. No es tu lugar decidir estas cosas. Carolina se giró lentamente, manteniendo la calma. Solo estoy tratando de hacer que Beatriz se sienta cómoda. Si hay algo que hago mal, por favor, dímelo directamente. La firmeza en la respuesta de Carolina pareció descolocar a Teresa, quien murmuró algo inaudible antes de salir apresuradamente de la habitación. Beatriz, que había observado todo en silencio, miró a Carolina con una mezcla de preocupación y gratitud. ¿Teresa está molesta contigo?, preguntó la niña con voz suave. No te preocupes por eso, cariño, respondió Carolina mientras arreglaba el lazo del vestido de Beatriz. Lo importante es que tú estés bien. Sin embargo, las tensiones no tardaron en escalar. Teresa comenzó a difundir rumores entre el personal de la mansión, insinuando que Carolina tenía intenciones ocultas. Decía que su amabilidad era una fachada y que probablemente había mentido sobre su pasado para conseguir el trabajo. Aunque algunos empleados ignoraron sus comentarios, otros comenzaron a tratar a Carolina con desconfianza. Esteban, ajeno a estos rumores, continuaba observando a Carolina con creciente interés. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, encontró una antigua fotografía de Mariana sosteniendo a un bebé. Al mirarla, su mente volvió a Carolina. Había algo en su rostro, en su manera de sonreír, que le recordaba a su esposa fallecida. Esa noche, Esteban decidió caminar por el jardín para despejar su mente. Desde lejos, vio a Carolina sentada en un banco con Beatriz, leyendo un cuento bajo la luz de las estrellas. La escena era tan natural y llena de ternura que Esteban sintió un nudo en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si las coincidencias realmente existían o si había algo más profundo que estaba destinado a descubrir. Los días en la mansión Gálvez continuaban llenos de tensiones y secretos, pero también con la promesa de revelaciones que cambiarían para siempre la vida de todos sus habitantes.
La tarde caía lentamente sobre la mansión Gálvez y el crepúsculo teñía de tonos dorados las paredes exteriores. Esteban estaba sentado en su despacho, revisando documentos financieros, pero su mente estaba en otro lugar. Desde hacía días, la presencia de Carolina le provocaba un torbellino de pensamientos que no podía ignorar. Había algo en ella, algo en sus gestos, su sonrisa y su forma de hablar que le resultaba extrañamente familiar. Ignacio del Valle llegó puntualmente, como lo hacía cada semana, para discutir temas relacionados con los negocios de Esteban. Sin embargo, al notar la expresión distante de su amigo, decidió apartarse de los asuntos financieros por un momento. «Pareces distraído, Esteban», comentó Ignacio sentándose frente a él. «¿Es por Beatriz?» Esteban negó con la cabeza, aunque sabía que su preocupación por su hija también era constante. «Es Carolina», admitió finalmente. «Hay algo en ella que no puedo dejar de notar. No sé si es su forma de ser o simplemente una impresión, pero siento que la he visto antes». Ignacio arqueó una ceja y se inclinó hacia adelante intrigado. «¿Carolina? ¿La nueva cuidadora?» «Sí», confirmó Esteban recostándose en su silla. «Es como si hubiera un vínculo que no logro identificar». Ignacio permaneció en silencio por un momento, pero luego una chispa de reconocimiento cruzó su rostro. «Ahora que lo mencionas, también me resulta familiar», dijo en voz baja, como si estuviera intentando recordar algo distante. «Tal vez debería investigar un poco más». Aunque Esteban no respondió de inmediato, esa conversación encendió una chispa de curiosidad aún más intensa en él. Ignacio tenía una habilidad especial para conectar piezas sueltas, y si también había notado algo en Carolina, eso no podía ser una mera coincidencia. Esa noche, mientras Carolina leía un cuento a Beatriz antes de dormir, Esteban decidió buscar en los viejos álbumes de fotos que había guardado desde la muerte de Mariana. Abrió una caja de madera que había permanecido cerrada durante años y comenzó a revisar imágenes de su vida pasada. Entre las fotos de su boda encontró una que lo detuvo en seco. Era una fotografía de Mariana, tomada mucho antes de que la conociera, en la que posaba junto a una joven de cabello castaño claro y ojos expresivos. La joven tenía una sonrisa que Esteban reconoció de inmediato. Era la misma sonrisa que había visto tantas veces en Carolina. El corazón de Esteban comenzó a latir con fuerza. ¿Podría ser posible que Carolina tuviera alguna relación con Mariana? Durante años, Mariana había hablado poco sobre su familia, mencionando únicamente que había perdido contacto con algunos parientes cercanos debido a conflictos personales. Había algo más que ella no le había contado. Al día siguiente, Esteban decidió confrontar a Ignacio sobre sus sospechas. Mientras caminaban por los jardines de la mansión, lejos de oídos curiosos, Esteban le mostró la fotografía. «¿Qué piensas de esto?», preguntó, entregándole la imagen. Ignacio observó la fotografía con atención, frunciendo el ceño. «Esa es Mariana, y la joven junto a ella es Carolina», respondió Esteban con tono firme. «Estoy seguro de ello». Ignacio levantó la vista hacia su amigo, sorprendido. «¿Estás diciendo que Carolina podría ser la hermana de Mariana?» «No lo sé con certeza», admitió Esteban, «pero todo apunta a que hay una conexión». Ignacio, siempre pragmático, sugirió que investigaran los antecedentes de Carolina. Aunque Esteban dudó al principio, finalmente accedió. No podía ignorar la posibilidad de que había más en Carolina de lo que ella misma parecía saber. Mientras tanto, Carolina comenzaba a notar que Esteban la observaba con más frecuencia, como si intentara descifrar algo en ella. Aunque esto la ponía nerviosa, no podía permitirse perder el enfoque en su trabajo. Beatriz había mejorado notablemente bajo su cuidado, y Carolina sentía una conexión especial
con la niña que no podía explicar. Unos días después, Ignacio regresó con información que confirmaba las sospechas de Esteban. Según los registros, Carolina era, efectivamente, la hermana menor de Mariana. Había nacido en un pequeño pueblo y se había trasladado a la ciudad tras un conflicto familiar que había causado la ruptura entre las dos hermanas. Esteban quedó impactado por la revelación. ¿Por qué Mariana nunca le había hablado de Carolina? ¿Qué había sucedido entre ellas para que se distanciaran de esa manera? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, Ignacio le entregó otro documento que lo dejó sin palabras: los registros de adopción de Beatriz. Esteban sabía que Beatriz había sido adoptada, pero nunca había indagado demasiado en su origen. Según el documento, la niña había sido dejada en un orfanato poco después de nacer, sin información clara sobre su madre biológica. Ahora, con lo que sabía sobre Carolina, comenzó a preguntarse si la conexión que sentía entre ella y Beatriz era más profunda de lo que jamás había imaginado. Esa noche, mientras paseaba por los pasillos de la mansión, Esteban se detuvo frente a la habitación de Beatriz. Observó a Carolina sentada junto a la cama de la niña, cantándole suavemente una canción de cuna. La escena era tan íntima y natural que un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Podría ser posible que Carolina fuera más que la hermana de Mariana? ¿Podría ser la madre biológica de Beatriz? Aunque aún no tenía todas las respuestas, Esteban sabía que no podía ignorar lo que estaba descubriendo. Los hilos de su pasado, el de Carolina y el de Beatriz, estaban entrelazándose de una manera que nadie podría haber anticipado, y estaba decidido a llegar al fondo de la verdad. La noche había caído sobre la mansión Gálvez y el silencio llenaba los pasillos mientras Esteban permanecía en su despacho, rodeado de papeles y documentos esparcidos sobre la mesa. Su mente no podía descansar desde que Ignacio le había confirmado que Carolina era la hermana menor de Mariana. Aunque la revelación ya era impactante, había algo más que no dejaba de inquietarlo: las fechas. Con la mirada fija en un documento que detallaba la adopción de Beatriz, Esteban repasaba mentalmente los eventos del pasado. Recordaba claramente el día en que él y Mariana habían decidido adoptar a la niña. Mariana, aunque amorosa y llena de vida, no podía tener hijos, y esa imposibilidad siempre había sido una herida silenciosa en su matrimonio. Beatriz había llegado a sus vidas como un milagro, pero ahora esa historia adquiría un nuevo matiz. Esteban tomó un calendario viejo de la estantería y comenzó a cruzar datos. Según los registros de adopción, Beatriz había nacido en la misma época en que Carolina había dejado su ciudad natal de manera repentina. Esa coincidencia, combinada con la conexión inexplicable que sentía entre Carolina y Beatriz, lo llevó a considerar una posibilidad que lo dejó sin aliento. ¿Y si Carolina no solo era la hermana de Mariana, sino también la madre biológica de Beatriz? La idea parecía demasiado increíble para ser cierta, pero a la vez todas las piezas comenzaban a encajar. Esteban se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro, como si el movimiento pudiera ayudarlo a procesar la información. Finalmente tomó el teléfono y llamó a Ignacio. «Necesito verte ahora mismo», dijo Esteban, con una urgencia en su voz que Ignacio no pudo ignorar. Pocos minutos después, Ignacio llegó al despacho de Esteban. Al entrar, vio los papeles esparcidos por toda la habitación y comprendió que su amigo estaba al borde de una gran revelación. «¿Qué ocurre, Esteban?», preguntó Ignacio mientras se sentaba en una silla frente al escritorio. Esteban le entregó los documentos y señaló las fechas subrayadas. «Mira esto, las fechas coinciden. Carolina dejó su ciudad natal justo cuando Beatriz nació,
y ahora que sé que es la hermana de Mariana, no puedo ignorar la posibilidad de que ella sea la madre biológica de Beatriz. Ignacio frunció el ceño mientras revisaba los papeles. Aunque había sido testigo de muchas situaciones complejas a lo largo de los años, esta revelación lo dejó sorprendido. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Ignacio, aunque su tono indicaba que ya empezaba a creerlo. No completamente, respondió Esteban con un suspiro profundo, pero todo apunta a ello, y no puedo seguir viviendo con esta duda. Ignacio se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Podemos investigar más a fondo. Conozco a alguien que puede acceder a registros más detallados. Si quieres respuestas, las conseguiremos. Esteban asintió, agradecido por la lealtad de su amigo. Pero mientras Ignacio se retiraba para comenzar las investigaciones, Esteban sabía que no podría esperar mucho tiempo. Necesitaba confrontar a Carolina. Al día siguiente, Esteban observó a Carolina desde lejos mientras jugaba con Beatriz en el jardín. La forma en que la niña se aferraba a su mano, la manera en que Carolina la miraba con ternura, todo en esa escena reforzaba sus sospechas. Pero al mismo tiempo, Esteban sentía una mezcla de temor y culpa. Si sus sospechas eran ciertas, ¿cómo podría enfrentar a Carolina con algo tan delicado? Esa noche, después de que Beatriz se fue a dormir, Esteban llamó a Carolina a su despacho. La mujer entró con cierta inquietud, notando la seriedad en la expresión de Esteban. ¿Quería verme, señor Gálvez?, preguntó Carolina, tratando de mantener la compostura. Esteban la observó en silencio por un momento antes de hablar. Carolina, necesito que me hables sobre tu pasado. La pregunta tomó a Carolina por sorpresa. Aunque había esperado que Esteban le hiciera preguntas sobre su vida en algún momento, no estaba preparada para enfrentarlas tan pronto. ¿Mi pasado?, repitió, tratando de ganar tiempo. Sí, respondió Esteban, con un tono más firme. Necesito saber por qué dejaste tu ciudad natal y qué ocurrió en esa época. Carolina apartó la mirada, visiblemente incómoda. No creo que eso tenga relevancia para mi trabajo aquí, señor Gálvez. Tal vez no para tu trabajo, pero sí para mí, insistió Esteban, inclinándose hacia adelante. Carolina, esto no es un interrogatorio, pero necesito respuestas. Carolina permaneció en silencio por un momento antes de finalmente hablar. Dejé mi ciudad porque necesitaba escapar de una situación difícil. Mi familia estaba en conflicto constante y sentí que no tenía otra opción. Esteban frunció el ceño, sabiendo que ella no estaba revelando toda la verdad. Decidió no presionarla más esa noche, pero su determinación de descubrir la verdad no hizo más que fortalecerse. Horas más tarde, mientras Carolina estaba sola en su habitación, no podía dejar de pensar en la conversación con Esteban. Aunque intentaba mantenerse tranquila, algo en su interior le decía que los secretos que había guardado durante tanto tiempo estaban a punto de salir a la luz. En su despacho, Esteban revisaba los documentos una vez más. Cada nueva pieza de información lo acercaba a una conclusión que cambiaría la vida de todos en la mansión. Aunque aún no tenía pruebas definitivas, sabía que estaba más cerca de la verdad de lo que jamás había estado. Y con cada paso, la conexión entre Carolina, Beatriz y Mariana se volvía más evidente. La tensión en la mansión continuaba creciendo y tanto Esteban como Carolina sabían que el momento de enfrentar sus verdades estaba más cerca que nunca. La mansión Gálvez estaba sumida en un silencio inquietante. La tensión en el ambiente era palpable y cada rincón parecía contener secretos que luchaban por salir a la superficie. Esteban caminaba de un lado a otro en su despacho con el rostro serio y los puños apretados. Había llegado el momento de confrontar a Carolina. Las sospechas que lo habían atormentado durante días ahora eran casi certezas,
y no podía ignorarlas más. Llamó a un empleado para pedir que trajeran a Carolina al despacho. Cuando ella llegó, notó de inmediato la expresión tensa de Esteban. Él estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, y se giró lentamente para mirarla cuando la puerta se cerró tras ella. «Señor Gálvez», dijo Carolina, intentando mantener la calma. «¿Ocurre algo?» Esteban la observó durante unos segundos antes de hablar. «Sí, ocurre algo. Necesito que seas completamente honesta conmigo, Carolina». Ella frunció el ceño, desconcertada. «Siempre he sido honesta con usted». «No del todo», respondió Esteban con un tono más severo. «He estado investigando, Carolina. Sé que dejaste tu ciudad natal en circunstancias inusuales, y sé que hubo algo importante que sucedió en ese tiempo». Carolina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aunque había esperado que su pasado pudiera salir a la luz algún día, no estaba preparada para enfrentarlo. «Señor Gálvez, no entiendo a qué se refiere», dijo, tratando de evadir la conversación. Esteban dio un paso hacia ella, con los ojos fijos en los de Carolina. «Necesito que me hables sobre la niña que diste en adopción». La pregunta cayó como un martillazo en el aire. Carolina retrocedió un paso, llevándose una mano al pecho como si le hubieran quitado el aliento. ¿Cómo sabe eso?», susurró su voz temblorosa. «Eso no importa ahora», dijo Esteban, intentando contener la intensidad en su voz. «Carolina, por favor, dime la verdad». Ella apartó la mirada, incapaz de sostener el peso de su culpa y dolor. Después de unos segundos de silencio, finalmente habló, con lágrimas formándose en sus ojos. «Tenía 18 años cuando quedé embarazada», comenzó con la voz quebrada. «Mi familia era estricta, orgullosa y no podía permitir un escándalo. Me obligaron a dar a mi hija en adopción. Fue la decisión más dolorosa de mi vida, pero no tuve elección». Esteban escuchaba en silencio, su corazón latiendo con fuerza, mientras las palabras de Carolina confirmaban sus peores sospechas. «¿Alguna vez intentaste buscarla?», preguntó él, suavizando un poco su tono. «Por años», respondió Carolina, limpiándose las lágrimas. «Pero nunca encontré nada. Me dijeron que el proceso era confidencial, que nunca podría saber qué fue de ella». Esteban tomó aire profundamente antes de dar el siguiente paso. Sacó un documento de su escritorio y lo colocó frente a Carolina. Era el registro de adopción de Beatriz. «Carolina», dijo en voz baja pero firme, «quiero que mires esto». Ella tomó el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron en shock cuando reconoció detalles que coincidían con su historia. No puede ser», murmuró, llevándose una mano a la boca. «Es cierto», confirmó Esteban. «Beatriz es tu hija». Carolina dejó caer el documento y se hundió en una silla, con las lágrimas cayendo libremente por su rostro. No podía procesar lo que estaba escuchando. Durante años había vivido con la culpa de no haber podido criar a su hija y ahora descubría que había estado cuidándola todo este tiempo sin saberlo. ¿Por qué nunca me dijeron?», preguntó levantando la vista hacia Esteban. «Yo tampoco lo sabía», respondió él con sinceridad. «Cuando Mariana y yo adoptamos a Beatriz, no teníamos información sobre su madre biológica. Todo esto salió a la luz hace poco. El nombre de Mariana hizo que el corazón de Carolina se encogiera. Pensar en su hermana mayor, quien siempre había sido una figura de fortaleza y amor en su vida, la llenaba de emociones conflictivas. «Mariana», susurró. «Ella sabía, ¿verdad?». Esteban negó con la cabeza lentamente. «No estoy seguro. Si lo sabía, nunca me lo dijo». El silencio llenó el despacho, roto solo por los sollozos suaves de Carolina. Finalmente, ella se levantó y caminó hacia la ventana,
mirando hacia el jardín donde Beatriz jugaba a menudo. Todo este tiempo he estado con ella sin saber que era mi hija. La he visto reír, la he cuidado y nunca supe que era mi sangre. Lo mismo me ocurrió a mí cuando descubrí la verdad, admitió Esteban acercándose un poco. Pero ahora que lo sabemos, podemos hacer algo al respecto. Carolina se giró para mirarlo, con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. ¿Y qué hacemos ahora, Esteban? Él no respondió de inmediato. Sabía que había muchas decisiones por tomar y que nada sería fácil a partir de ese momento. Pero una cosa era segura: la verdad ya no podía ser ignorada. Lo que sea necesario para que esta familia encuentre la paz, dijo finalmente. Las palabras resonaron en la habitación, marcando el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos, pero también de oportunidades para sanar viejas heridas y construir un futuro diferente. La tensión en la mansión Gálvez había alcanzado un punto insoportable. Después de la revelación de que Carolina era la madre biológica de Beatriz, Esteban se encontraba en un estado de confusión constante, intentando procesar el torbellino de emociones y decisiones que debía enfrentar. Sin embargo, no todos en la casa compartían la misma intención de encontrar paz en medio del caos. Teresa, quien había observado cada desarrollo con creciente resentimiento, decidió que era el momento de actuar. Desde el inicio, Teresa había percibido a Carolina como una amenaza. La conexión especial que tenía con Beatriz y la atención que Esteban le dedicaba despertaban en ella un profundo sentimiento de celos y rencor. No podía soportar la idea de que Carolina se convirtiera en alguien esencial en la vida de los Gálvez, un lugar que Teresa siempre había considerado suyo. Una tarde, mientras Carolina jugaba con Beatriz en el jardín, Teresa aprovechó la ausencia de la joven para acercarse a Esteban en el despacho. Llevaba consigo un aire de urgencia y una expresión sombría, como si estuviera cargando un gran peso. «Señor Gálvez», comenzó, cerrando la puerta detrás de ella, «hay algo que debo decirle». Esteban, distraído con documentos en su escritorio, levantó la vista con cierta irritación. «¿Qué ocurre, Teresa?» «Es sobre Carolina», dijo, con un tono que intentaba parecer preocupante. «Creo que hay algo que usted no sabe, y siento que es mi deber decírselo». Esteban frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Teresa hizo una pausa dramática antes de continuar. «Carolina siempre supo que Beatriz era su hija. Todo esto, su llegada aquí, su cercanía con la niña, fue planeado desde el principio». Las palabras de Teresa cayeron como un martillo en la mente de Esteban. Por un momento, no supo qué pensar. La idea de que Carolina pudiera haber ocultado algo tan importante le generó una mezcla de ira y decepción. «¿Cómo puedes estar tan segura de eso?», preguntó, aunque su voz ya estaba teñida de sospecha. «La he oído hablar con alguien en la cocina», mintió Teresa sin vacilar. «Dijo que sabía quién era Beatriz antes de venir aquí. No quería decírselo porque temía que usted la echara». Esteban se levantó de su silla, claramente afectado por lo que acababa de escuchar. Aunque algo en su interior le decía que esto no encajaba con lo que conocía de Carolina, no podía ignorar la posibilidad de que Teresa estuviera diciendo la verdad. Sin perder tiempo, salió del despacho en busca de Carolina. La encontró en el jardín, sentada en el césped junto a Beatriz, ayudándola a recoger flores para un pequeño ramo. La escena, que normalmente habría derretido el corazón de Esteban, ahora lo llenaba de dudas y frustración. «Carolina», dijo con voz firme, interrumpiendo la tranquilidad del momento. «Necesitamos hablar. Ahora». Carolina levantó la vista sorprendida por el tono de Esteban. Se levantó lentamente, dejando a Beatriz con las flores, y lo siguió hacia el interior de la mansión.
Cuando llegaron al despacho, Esteban cerró la puerta detrás de ellos y se giró para enfrentarla. «Quiero que me digas la verdad, Carolina», dijo, con los ojos fijos en los de ella. «¿Sabías que Beatriz era tu hija antes de venir aquí?» Carolina parpadeó, completamente desconcertada por la pregunta. «¿Qué? No entiendo por qué me preguntas eso». «Teresa dice que lo sabías», continuó Esteban, ignorando su confusión. «Que sabías todo desde el principio y que planeaste esto para acercarte a ella». La expresión de Carolina pasó del desconcierto a la indignación. «Eso es mentira. Nunca supe que Beatriz era mi hija hasta que me lo dijiste, Esteban. Entonces, ¿por qué diría algo así?», preguntó él con una mezcla de incredulidad y enojo. «Porque me odia», respondió Carolina, sin dudar. «Desde el primer día que llegué aquí, Teresa ha intentado hacerme la vida imposible. Está buscando una manera de hacerme quedar mal». Esteban la observó en silencio, buscando algún indicio de que Carolina pudiera estar mintiendo, pero lo único que vio en sus ojos fue sinceridad y dolor. «No tengo razones para mentirte, Esteban», continuó Carolina con la voz quebrada. «Nunca busqué trabajar aquí intencionalmente. Solo fue una coincidencia, y cuando descubrí la verdad fue tan sorprendente para mí como lo fue para ti». Esteban comenzó a dudar de las palabras de Teresa. Todo en Carolina indicaba que estaba diciendo la verdad. Finalmente, respiró hondo y habló con un tono más suave. «Voy a averiguar la verdad, Carolina, y si lo que dices es cierto, me aseguraré de que Teresa pague por lo que está haciendo». Carolina asintió, aunque sus manos seguían temblando por la intensidad de la confrontación. Esa noche, Esteban llamó a Ignacio y le pidió que investigara la situación con más profundidad. Al día siguiente, Ignacio regresó con información que confirmaba las sospechas de Carolina. Teresa había estado mintiendo, manipulando la información para perjudicarla. Además, los registros mostraban que Carolina había sido honesta en todo momento sobre su desconocimiento inicial de la adopción de Beatriz. Esteban enfrentó a Teresa en privado, quien al verse acorralada finalmente confesó la verdad. Aunque intentó justificarse diciendo que solo quería proteger a la familia, Esteban no pudo perdonarla. Decidió despedirla inmediatamente, asegurándose de que nunca volviera a interferir en sus vidas. Con la verdad finalmente revelada, Esteban se reunió con Carolina en el jardín. Esta vez, su tono era completamente diferente, lleno de arrepentimiento y determinación. «Carolina, lamento haber dudado de ti», dijo con sinceridad en cada palabra. «Ahora entiendo que todo lo que has hecho ha sido por amor a Beatriz». Carolina lo miró con lágrimas en los ojos, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. Aunque la herida de las acusaciones aún dolía, la verdad finalmente había triunfado. Mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles del jardín, los dos compartieron un momento de entendimiento silencioso, sabiendo que, aunque quedaban muchos desafíos por delante, estaban más cerca de encontrar la paz que tanto buscaban. La mañana en la mansión Gálvez era distinta a todas las anteriores. Un aire de resolución y cambio se sentía en cada rincón. Esteban, después de noches de dudas y tormentos, finalmente había tomado las decisiones que necesitaba para restaurar la armonía en su hogar. Teresa había sido despedida tras la revelación de sus mentiras, y la noticia se extendió rápidamente entre los empleados. Aunque algunos mostraron sorpresa, la mayoría entendió que era un paso necesario para devolver la paz a la familia. En su despacho, Esteban revisaba los últimos detalles de la salida de Teresa. Había ordenado que le pagaran una compensación justa, pero dejó claro que no toleraría ninguna interferencia futura por su parte. Mientras firmaba los documentos, sus pensamientos se dirigían inevitablemente a Carolina.
Las palabras que ella le había dicho durante su confrontación seguían resonando en su mente, llenas de verdad y dolor. Sabía que le debía una disculpa, no solo por dudar de ella, sino también por todo lo que había enfrentado desde que llegó a la mansión. Esa tarde, Esteban la buscó. La encontró en el jardín, sentada bajo la sombra de un árbol, mientras Beatriz jugaba con un pequeño cachorro que uno de los empleados había traído recientemente a la casa. Carolina observaba a la niña con una mezcla de ternura y melancolía, como si aún intentara procesar la magnitud de todo lo que había descubierto. «Carolina, ¿podemos hablar?», preguntó Esteban con un tono suave, casi vacilante. Ella levantó la vista, algo sorprendida por su presencia, pero asintió. Se levantó del banco y lo siguió hasta un lugar más apartado, lejos de los oídos curiosos. «Quiero empezar diciendo que lo siento», dijo Esteban, mirándola directamente a los ojos. «Lamento haber dudado de ti y haber permitido que las mentiras de Teresa te hicieran daño». Carolina respiró profundamente, como si esas palabras fueran un alivio que había estado esperando. «Fue difícil, Esteban», admitió, su voz firme pero cargada de emoción. «Todo lo que he pasado aquí, desde enfrentar mi pasado hasta descubrir que Beatriz es mi hija, ha sido abrumador. Pero lo que más me dolió fue que pensaras que yo era capaz de algo tan bajo». Esteban bajó la mirada, avergonzado. «Lo sé, y no tengo excusas. Solo puedo prometerte que haré todo lo posible para enmendarlo». El silencio que siguió fue denso pero necesario. Finalmente Carolina habló, su tono más suave. «Esteban, yo tampoco estaba preparada para todo esto. Nunca imaginé que encontraría a mi hija en estas circunstancias, y mucho menos que tendría que enfrentar tantos recuerdos que pensé que había enterrado. Pero no me arrepiento de haber venido aquí. Ni yo de haberte contratado», respondió Esteban con una leve sonrisa. Ambos compartieron una mirada de entendimiento, un momento de reconciliación que marcaba el inicio de algo nuevo. Más tarde, durante la cena, Beatriz parecía más animada que nunca. Su risa llenaba el comedor mientras jugaba con su nuevo cachorro, y Esteban no podía evitar notar cómo la presencia de Carolina había transformado la vida de su hija. Por primera vez en años, la mansión se sentía como un hogar. Después de que Beatriz se fue a dormir, Esteban y Carolina se reunieron nuevamente en el salón principal. Hablaron sobre el futuro, sobre cómo manejarían la situación con Beatriz y cómo reconstruirían los lazos familiares que se habían fracturado por tantos años de secretos. «No quiero que sientas que estás obligada a quedarte aquí, Carolina», dijo Esteban con sinceridad. «Pero si decides quedarte, quiero que sepas que esta es tu casa tanto como lo es para Beatriz y para mí». Carolina lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y duda. «Aún tengo mucho que procesar, Esteban, pero por Beatriz creo que debo quedarme. Ella me necesita, y yo necesito estar con ella». Esteban asintió, entendiendo que esa decisión era todo lo que podía pedir en ese momento. Los días que siguieron fueron de ajustes y cambios. Sin Teresa en la casa, la atmósfera era más ligera, y los empleados comenzaron a aceptar a Carolina como una figura central en la vida de los Gálvez. Beatriz continuó recuperándose, mostrando una energía y alegría que nadie había visto en ella desde hacía años. Una tarde, mientras caminaban por los jardines, Beatriz tomó la mano de Carolina y la miró con una expresión seria. «¿Te quedarás con nosotros para siempre?», preguntó la niña, con la inocencia que solo un niño podía tener. Carolina se arrodilló para estar a su altura y le acarició el cabello. «Siempre estaré contigo, Beatriz. Pase lo que pase, nunca estarás sola».
Esteban observó la escena desde una distancia corta, sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que aunque los últimos meses habían sido tumultuosos, finalmente estaban en el camino correcto para construir un futuro juntos. Esa noche, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de tonos anaranjados, Esteban, Carolina y Beatriz compartieron una cena tranquila en el jardín. Por primera vez en años, había paz en sus corazones. Aunque el camino que los había llevado hasta allí había estado lleno de desafíos, todos sabían que los lazos que ahora compartían eran más fuertes que nunca. Era el comienzo de una nueva etapa, una etapa basada en la verdad, el amor y la renovación de una familia que, a pesar de todo, había encontrado su camino de regreso a casa. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Carolina? ¿Crees que Esteban tomó las decisiones correctas al enfrentarse a Teresa y revelar la verdad? ¿Cómo habrías manejado el impacto de estas revelaciones en la vida de Beatriz? Déjanos tus comentarios y comparte tu perspectiva sobre esta emocionante historia. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias llenas de emoción y giros sorprendentes. Haz clic en el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Te esperamos.